Nuestras amadas mascotas, compañeros de vida que amamos y que nos aman incondicionalmente, pero además de esa fidelidad que nos otorgan y que podríamos definir como sobrenatural, también tienen otros dones. Hay quienes dicen que tienen la capacidad de percibir el miedo y otros incluso tienen la capacidad de ver con sus ojos la presencia de demonios, espíritus o fantasmas. Es por esta razón que traigo ante ti dos escalofriantes historias de tu mascota. Quiero contarles una historia que recuerdo muy bien, a pesar de que ocurrió cuando yo era muy joven. Todo comenzó cuando mi papá llegó un día a casa totalmente borracho, pero traía un gato entre sus brazos para obsequiarme. Yo tenía 5 añitos y me gustan mucho los animales y nunca supimos si se lo robó a alguien, lo compró o se lo consiguió en la calle, porque estaba tan ebrio que ni él se acuerda de dónde lo sacó. Mi mamá, para evitar problemas con algún vecino, me dijo que buscaríamos al dueño del gato, pero que si no aparecía ni nadie lo reclamaba, yo podría quedármelo. Pasaron como 6 meses y nunca apareció nadie solicitando al gato. Así que oficialmente el gatito era mío, porque nos habíamos tomado mucho cariño. Siempre estábamos juntos, yo lo cuidaba y hasta dormíamos juntos. Lo recuerdo perfectamente a pesar de que esto pasó hace más de 40 años. Era un gato totalmente negro y sus ojos muy amarillos. Era hermoso, era muy cariñoso y fiel. Pasaron otros 6 meses y un día llegó del colegio y el gato no estaba. Mi mamá me dice que apareció el dueño y se lo tuvo que llevar. Y al ser yo tan pequeño e inocente, me creí la historia y en mi mente veía a mi gatito con una mamá gata y sus hermanitos gatitos recibiendo amor y jugando entre ellos. Y aunque estaba triste porque no lo vería más, me gustaba la idea de que él esté con su familia. Esa noche mientras dormía me despiertan unos ruidos. Eran los gritos de un gato sobre el techo de nuestra casa. Eran aullidos horribles de esos que hacen estos animales cuando pelean, pero multiplicado por 10. Mi padre salió con un palo para bajar al gato que estaba haciendo tal escándalo, y mi madre se quedó conmigo en la habitación, pero los gritos pasaron de venir de arriba del techo a venir de abajo de la cama. Mi madre me tomó entre sus brazos y me sacó corriendo de la casa. Yo no entendía lo que pasaba. En mi pequeña mente, solo pensaba que se había metido algún gato a la casa y mi papá debía sacarlo. Mi padre entró al cuarto y efectivamente no había nada debajo de la cama. No había explicación para esos gritos tan espeluznantes que yo recuerdo perfectamente hasta hoy. Así que nos acostamos a dormir todos juntos. A la mañana siguiente recuerdo ver la cara de mi madre con un rasguño bastante notorio. Era un rasguño de 4 garras que descendía desde la frente hasta su mejilla derecha. Ella no me dijo nada, solo me dijo que había sido el gato que se había metido la noche anterior y le había hecho eso. También vi muchas cosas rasguñadas como la puerta de mi habitación, ropa de mi madre, el sillón de la sala de estar, entre otras cosas. A la noche siguiente, vuelven los maullidos sobre el techo y luego bajo nuestra cama, pero mi padre no salió a ver y mi madre no le pidió que saliera. Recuerdo que simplemente me abrazaron y comenzaron a rezar. Y a la mañana siguiente, mi madre amanecía rasguñada en sus piernas, brazos y rostro. Esta escena se repitió por 3 días hasta que vino una señora vestida de blanco con la cabeza rapada, que encendiendo velas y haciendo unas oraciones hizo que el gato que entraba a mi casa por las noches a hacer todo esto se fuera. Recuerden que yo era muy chico y a mí solo me decían que todo esto que pasaba era porque un gato callejero se metía de noche a la casa. Pasaron como 10 años y en una charla con mi madre salió el tema de mi amado gato negro y decido preguntarle cómo el dueño había conseguido al gato y ella me contó la verdad. Resulta que ese día mientras yo estaba en el colegio, el gato estaba en una ventana viendo hacia la calle. Siempre que yo no estaba en casa, él se ponía en una ventana hasta que yo llegara porque me esperaba allí. Pasó un señor y toca la puerta de la casa y le pregunta a mi madre por el gato. Le dice que es muy hermoso, que si se lo puede vender. Mi mamá le explica que el gato es de su hijo y el señor le ofreció $1,500 en efectivo por el gato. Esa cantidad de dinero despertó la avaricia de mi madre, quien aceptó el trato y tomando el dinero le entregó el gato al señor, quien partió para no ser visto nunca más. Esa misma noche
comenzaron los ruidos y todas estas cosas raras que pasaron en casa por casi una semana. Y mi madre, buscando una explicación, dio con la señora, que es la misma señora de cabeza rapada que fue a casa vestida de blanco a rezar, y le explicó que esto ocurrió porque ella le vendió sin saber el gato a una persona que lo usó para hacer algún ritual de magia negra. El ritual habrá salido tan bien que el alma del gato, que ahora ya no era un gato, era un espíritu poderoso, volvió al mismo lugar donde se sentía amado y buscaba vengarse de quien lo había traicionado. Por esta razón la señora tuvo que ir a casa a hacer una fuerte limpieza. Yo me enojé mucho e incluso me alegré de haber visto a mi madre sufriendo, porque entendía que ella traicionó a un ser que nos amaba y nos veía como su familia. Pero luego recapacité y vi que mi madre lo hizo por necesidad, porque éramos muy pobres, y que ella jamás pensó que le harían algo malo al gato. Me dijo que el señor que se lo llevó se veía una persona muy sana e incluso con mucho dinero. Luego de haber charlado todo esto, decidimos adoptar un gato de algún refugio que necesite una familia. En un periodo de un año adoptamos 15 gatos y hoy tenemos un refugio donde tenemos 38 gatos viviendo cómodamente. Tengo 6 gatos negros y me han ofrecido mucho dinero por ellos, pero estos gatos no los doy en adopción ni los vendo. Los cuidamos más que a nuestras propias vidas. Hace 2 años exactamente, sufrí la pérdida más dolorosa que he experimentado hasta el momento. Mi perro Choco partió de este mundo. Fue muy dolorosa su partida porque fue inesperada. Era un perro joven y bastante sano. Iba mensualmente al veterinario, tenía sus vacunas al día, su comida era balanceada y toda mi casa estaba adaptada especialmente para él. Pero debido a las altas temperaturas vividas en los últimos años, a mi perro Choco le dio un golpe de calor. Cuando llegué a casa después del trabajo, él estaba allí, tirado en el suelo, jadeando e intentando moverse para recibirme con el amor con el que siempre lo hizo, pero se notaba el dolor en sus ojos. Corrí rápidamente al veterinario, pero tenía daño en sus órganos y tuvimos que hacerlo dormir, para de esta forma evitar su sufrimiento. Fue como perder una parte de mi cuerpo, pero tuve que seguir adelante como pude. Pero luego ocurrió algo que cambió la percepción de mi vida. Una noche mientras dormía, escuché pasos en mi habitación. Mi piso es de parqué, así que suele escucharse todo, pero estos pasos no eran pasos de zapatos o humanos, sonaba como pasos de animal, ya que podía escuchar el choque de las uñas con la madera. Abrí los ojos rápidamente, porque sonaba muy similar a los pasos de Choco, pero al mirar a mi alrededor no había nadie. Pensé que quizás estaba soñando o fue mi imaginación, así que intenté dormir, pero noté que tenía sed, y aunque estaba un poco asustada, me levanté a beber agua. Cuando estaba en la cocina, abrí la heladera y me serví un vaso de agua, y al mirar el microondas para ver la hora, pude ver en el reflejo a Choco parado detrás de mí, bajo el marco de la puerta de la cocina. Volteé rápidamente y no estaba, pero cuando volví a ver el microondas nuevamente, vi su reflejo y cómo movía la cola, en señal de alegría como lo solía hacer siempre. Volví a mirar detrás de mí y no había nada, y al mirar el microondas nuevamente buscando su reflejo, ya no estaba. Esa noche no dormí y al amanecer contacté a unas personas que saben de estos temas paranormales. Les conté lo que había visto y me dijeron que sí podía ser Choco, pero que también pudo ser un demonio disfrazado como él. Me recomendaron limpiar las energías de mi casa, pero no volví a experimentar nada extraño. Y eso me hace pensar que quizás sí fue Choco que vino a despedirse, porque en mi ignorancia creo que si hubiera sido un demonio, seguirían las manifestaciones. ¿Tú qué opinas? ¿Habrá algún sitio donde van las almas de nuestras amadas mascotas al partir?